Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio al licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, quien es candidato electo por mayoría, por la representación proporcional de Morena. ¿Cómo está, licenciado? Muy buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bien, a sus órdenes, aquí saludando a todos los que ven y escuchan este noticiero. Licenciado, pues primero que nada, acabamos de vivir un proceso electoral que fue hasta cierto punto pues álgido. Sin embargo, pues no hay tantas sorpresas, sí hay algunas cosas que podemos hablar al respecto, pero usted, ¿cómo vio este proceso que se vivió a lo largo de estos 3 meses y luego los 2 meses ya de los candidatos de diputados y candidatos a alcaldes? Pues los vi al principio con preocupación y al final no me gustaron los resultados en San Luis Potosí. Diferente a lo que pasó en otras partes. La coalición fuerte, la poderosa, la derivada de Morena, que es el partido del presidente de la República, con sus 2 aliados en San Luis, tuvo resultados diferentes. San Luis es el único estado en donde en esa coalición un aliado le disputó a Morena y le ganó la votación, la gobernatura del estado. Por lo demás, los resultados son satisfactorios para ese partido, para el partido del presidente a nivel nacional, muy buenas cuentas. Ahora, viendo ya la perspectiva fuera del ojo partidario, fue un proceso, pues como son hoy, muy discutidos, muy polémicos, confrontan verbalmente, se contrastan muchas cosas, se dicen en exceso también otras, pero por razones del proceso me parece que no pasó a más, hubo mucha participación, pese a ser una elección intermedia, el país habló, se manifestó en calma y renovó su Congreso. Muchas gobernaturas, 15, muchos congresos locales y toda la Cámara Federal, la de diputados. Claro. Bien en lo general. Licenciado, en este proceso de campaña, digamos que todos los candidatos se fueron lastimados de alguna manera en cuanto a los temas de los que se habló de cada uno de ellos. ¿Lastimados? Digo, pues bueno, en cuanto a las campañas negras que hubo en contra de cada uno de ellos. ¿Sí hay, digamos, la suficiente gobernabilidad para el Estado a futuro con los índices que obtuvo cada uno, que no son los más altos que pudieron haber obtenido? ¿Para el Estado mexicano o para el Estado, de San Luis Potosí? Potosí? Bueno, pues hasta ahora sí hay un Congreso nuevo, hay un gobernador nuevo, el mismo tribunal, los mismos tribunales no judiciales, las instituciones para la gobernabilidad ahí están. Además de las instituciones públicas, pues hay un sector de los medios de comunicación fuerte, crítico, presente. Ahí está haciendo su labor, señalando, narrando, relatando y advirtiendo, que es el trabajo de ustedes ahora. Los medios para la gobernabilidad pueden ser bien usados o mal usados. Eso es otra cosa. Y eso está por verse en San Luis Potosí. Si esa pregunta me la haces dentro de un año, quizás la respuesta sea distinta y más precisa. Claro. Licenciado, ¿ya ha habido reuniones entre los diputados de Morena, los que van a ser diputados para la próxima legislatura? Creo que en San Luis Potosí el único diputado federal de Morena soy yo. ¿Y Marta Barajas? Y Marta Barajas, aunque ella va en una alianza con su partido, Nueva Alianza, pero sí, de Morena. Bueno, y el que sustituyó al Mijis, que me parece que se llama Saúl Hernández. Saúl Hernández. Que es otra persona de ascendencia indígena y que vive en la Huasteca. A él no lo conozco personalmente. Los demás son uno del PAN federal, otro del Verde, exclusivamente el Verde, y 5 de la coalición Verde, PT y Morena. Sí tuvimos una reunión los diputados de los 3 partidos, es un bloque de 280 y tantos diputados. Los que somos electos bajo el principio o la fórmula electoral de representación proporcional, pues más o menos sabemos quiénes vamos a ser, pero todavía no hay una asignación del órgano electoral. Los que fueron electos bajo el principio de mayoría, eso sí ya tiene su constancia de elección, aunque hay muchos casos en donde existen juicios de controversia
electoral. Por lo cerrada que estuvieron las elecciones. Ante los tribunales, en algunos casos muy cerradas. Pero somos más de 280 y nos reunimos en la Ciudad de México el jueves de la semana pasada a convocatoria de las 3 dirigentes de los partidos, y lo que se hizo fue presentar una alianza legislativa, lo que fue la electoral, ahora para conducirnos en la Cámara, lo cual es válido, común, es corriente en cualquier parte del mundo en donde partidos se alían para hacer funcionar mejor una Cámara legislativa. Hay temas muy importantes que vienen a futuro. ¿Usted ya tiene en la vista algunos de los que a lo mejor le interesen a usted como... Aparte de los que anuncia el presidente que va a proponer, y la oposición y algunos medios de comunicación ya lo dan por hecho y todavía ni se perfila ni se plantea en qué términos va a ser la propuesta, y ya se está combatiendo. Por ejemplo, reformar al INE es una necesidad. Yo no sé qué opinen otras personas, pero a mí me pareció evidente que varios de los consejeros que deberían ser los árbitros más imparciales, más que cualquier ministro de la Corte por lo delicado de su materia, que es una contienda viva por elecciones, deberían ser los más imparciales. Algunos de ellos estuvieron francamente en una actitud militante. 1, 2, hay un gasto descomunal. Yo creo que el INE es el órgano constitucional autónomo que más gasta en México. 3, no han guardado ninguna mesura en cuanto a su gasto corriente interno, en cuanto a sus salarios. No han hecho caso de la ley que establece topes salariales, no más allá de los del funcionario que tiene más responsabilidades en este país, que es el presidente de la República, y que debe ser el punto de referencia para bajar los salarios del resto de la burocracia en todo México. Varios organismos autónomos con el INE a la cabeza y avalados por los jueces federales tienen suspensiones de amparo para no bajarse el sueldo, tienen sueldos de 300 y 400 mil pesos mensuales. ¿Eso es mucho dinero? Pues para un empresario rico no, para un trabajador asalariado sí. Es mucho dinero para la burocracia, está muy por arriba de los promedios de los ingresos de la burocracia en México, y la burocracia en México no es de las mal pagadas en el mundo. Entonces, como este ejemplo, los demás. Estoy estudiando el tema de la reforma eléctrica, que es complicadísimo. Muy complicado. Muy complicado, tiene muchas cuestiones técnicas porque es dificilísimo la operación de un sistema eléctrico para un país como el nuestro. Lo digo sencillo, se cambió de un régimen de monopolio en donde el Estado, por disposición constitucional, generaba, distribuía, comercializaba y suministraba toda la energía eléctrica al país, con subsidios o sin subsidios, con tarifas accesibles para grandes consumidores y para consumidores residenciales pequeños. Y se cambió con el afán del mercado libre y del liberalismo económico mundial, global, a un esquema de liberalización, le llaman estandarizada, pero regulado, en donde los particulares pueden participar en la generación y en la comercialización. Y se empezaron a establecer en los últimos años grandes empresas extranjeras que generan energía y que celebraron contratos con el gobierno mexicano con precios muy buenos para ellos, pero muy malos para el erario, para las finanzas públicas. Y esa es la discusión que hay. Al momento en que el presidente de la República envió una nueva iniciativa de ley de la industria eléctrica y se aprobó, pues sobran jueces muy acordes a esta idea del naturalismo y los derechos humanos, que les conceden derechos humanos a las empresas mercantiles y les conceden suspensiones de amparo antes de entrar a estudiar el fondo, y tienen suspendida la ley de la industria eléctrica igual que la de hidrocarburos. Ese es un tema importantísimo, porque no explico más cosas técnicas porque ni las entiendo, pero para tratar de decirlo en términos comunes, la energía no se puede acumular. Tiene que estársele inyectando a la red de todo el país, a la red nacional, más o menos el mismo volumen de energía que se consuma hora por hora, momento por momento. Es complicadísimo. De tal manera que si se inyecta de más, pues no hay donde acumularla. Claro. Y si inyecta de menos, pues, Tampoco. pues hay desabasto, hay apagones. Y con cualquier cosita como la nevada terrible en Texas o un sabotaje en una planta importante,
pues se desajusta oferta y demanda, entonces eso es complicadísimo. Y si no es un solo generador, sino varios generadores, y de ellos ya particulares, que tienen una lógica distinta. Las empresas privadas generadoras de energía no son como la CFE. Bueno, entonces ese tema que es de suma importancia para el país, lo estoy estudiando, pues, primero porque no lo conozco, sino someramente. Segundo, porque en sus aspectos jurídicos a lo mejor puedo aportar algo para que quede mejor. Ese tema es muy importante para el país. El electoral es muy importante para los partidos y para los funcionarios, no tanto para la gente. El otro de la Guardia Nacional es bastante importante, de mucha trascendencia y de mucha polémica, porque hay un discurso muy en contra de las acciones del presidente que dice que está militarizando todo. Yo diría que está civilizando la actividad militar, que tenía 80 años sin hacer otra cosa que no fuera la disciplina militar adentro de los cuarteles, y se desperdicia todo su potencial, toda su capacidad, toda su estructura, toda su organización, como 350,000 o 400,000 hombres y mujeres aleccionados, entrenados, pagados, capacitados, ingenieros, abogados, médicos. Todas las ramas. Una gran fuerza desperdiciada. Qué bueno que ahora esté ocupando. Qué bueno que ahora se esté ocupando en tantas cosas. Ahora, pasar la guardia a la Secretaría Administrativa de la Defensa Nacional es un punto de discusión de si se militariza con eso. Vamos a estudiarlo a fondo. Asuntos míos que que traigo en la cabeza desde hace varios años, también tengo algunos. Si hay tiempo y les interesa, podemos comentar 2 o 3. Pero los que están a la vista son esos 3 a los que he referido. El tema de no tener una mayoría absoluta, ¿va a ser complicado el que el presidente logre estos cambios? No la tiene, bueno, mayoría calificada. Calificada, claro. No la tiene ahora ni la tenía antes, la calificada para hacer reformas constitucionales. Es muy difícil que en una asamblea de cualquier parte del mundo, de cualquier país de Europa, por ejemplo, los norteamericanos tienen 51, 49, son sus relaciones. Para hacer una reforma constitucional en Norteamérica tiene que haber consensos sobrados. Igual sucede con cualquier otro país. Acá en México también será igual. Esas 3 reformas constitucionales costarán mucho afinarlas para convencer y conseguir votos suficientes. Ahora, para aprobar leyes ordinarias, pues sí hay Morena y los aliados sí tienen la mayoría, que se le llama absoluta a la mitad más 1. La mitad más 1. A la mitad más 1. La calificada, pues es aquella que tiene un porcentaje más alto según pida la Constitución de cada país. Claro. Y la mayoría simple, pues es un voto más que los demás, que esa no sirve para mayor cosa. Ese es el sistema de mayoría simple con que se elige a los diputados uninominales, y es un muy mal sistema. Eso habrá que comentarlo y discutirlo a nivel nacional. Yo más bien propondría que desaparezcan todos los uninominales y que todo sea representación proporcional en México, como es en toda Europa y como es en buena parte de los países de América, salvo Estados Unidos e Inglaterra, que tienen puros de mayoría. En todos los demás la representación proporcional es una fórmula más justa, más equitativa, porque refleja exactamente los votos en la representación. No sucede con la mayoría simple, que es la manera con la que se eligen a los diputados. Mire, yo les digo, si hay 5 contendientes y uno saca 21 votos, y el otro 20, y el otro 20, y el otro 20, y el otro 19, ¿quién ganó la elección? El de 21, pero tiene 79 en contra que se quedan sin representante. Claro. Este es el sistema de mayoría. Este no sirve porque además se utiliza, bueno, sí sirve, pero es más injusto. Esta fórmula lo que ha provocado en México es que se distorsionen las campañas. Se han vuelto campañas de pura dádiva, de cochupos, de compraventa, de regalos, de andar dando cosas. Y no se discuten las ideas. Si el sistema puro de representación proporcional se adoptara, ese sí permitiría discutir programa contra programa, idea contra idea, aborto con no aborto, IVA a los alimentos con IVA no a los alimentos, y discutir a fondo los pros y los contras. En lo otro, ¿qué es lo que andan haciendo? Pues regalando mochilas, rifando estufas, pollos verdes o rojos o del color que sea.
Licenciado, pero con la oposición que tenemos en estos momentos, ¿cree que sea lo suficientemente buena también como para discutir una idea y no nada más decir no a algo que quizás necesite el país? A lo mejor no. Quizás no se pueda. Tenemos una situación muy polarizada en el país, ¿no? Sí. Sí, pero yo espero que estos 3 años nos sirvan para acercarnos un poco más. Un poco más. Yo intentaré ser un diputado que haga interlocución entre los sectores sociales de San Luis Potosí y el gobierno del presidente López Obrador. ¿Hay algún tema en específico que se puede hacer desde la Federación para San Luis Potosí? Sabemos que llevamos años sin muchas obras, llevamos años de que hemos estado hasta cierto punto con atrasos. Hay un tema delicadísimo. El federalismo, creo que se los comentaba un día en una entrevista anterior, el federalismo en México es de mentiras. Lo que hay es un gobierno central muy poderoso, que maneja las herramientas principales del Estado mexicano. Simplemente la Fuerza Armada y el presupuesto. Claro. Con esas dos cosas, con esas dos herramientas se puede gobernar, usándolas en determinada manera y con determinado fin. Pues pueden ser usadas para un gobierno más proempresarial y de mercado libre, o un gobierno más pro los trabajadores y de beneficio social colectivo, como se quiera denominar, dependiendo. Pues esas dos las tiene el gobierno federal, y a lo largo de las últimas 5 décadas, ha estado haciéndose modificaciones a la Constitución para llevarse los ámbitos de competencia hacia el gobierno federal. Prácticamente en materia fiscal los gobiernos del Estado están desarmados. El municipio cuando menos tiene una reserva constitucional que le permite establecer gravámenes sobre todo lo que tenga que ver con la propiedad inmobiliaria. Y es su fuente de tributación propia que nadie se la puede quitar. Pero todos los demás impuestos, todas las demás contribuciones fiscales, o mejor dicho, todos los demás ámbitos de tributación son federales. Claro. Y los estados no tienen prácticamente nada. Entonces, el federalismo fiscal es algo muy delicado y muy difícil de tocar. La fórmula de repartición de la recaudación nacional fiscal, de la gran recaudación federal, es de 80-20. La federación se queda con el 80 y le da el 20 a los estados, y estos a su vez le dan un 20%, o sea, un 5% a los municipios. Pero ellos tienen su fuente tributaria propia, que es catastro, el predial, las adquisiciones, los permisos, todo lo que tiene que ver con el suelo es asunto del municipio. Es algo muy importante. Los estados no tienen nada, se quedan con el impuestito a la nómina, que no es redituable, 2 puntos o 1.5 o por ahí alrededor, un poquito más. El impuesto a los sorteos y al hospedaje que no rinden. Entonces, todos los estados de la República están determinados en sus finanzas en un altísimo porcentaje, arriba del 90%, con la participación federal, con las aportaciones federales. No tienen la independencia o la soberanía fiscal. Y bueno, pues todos estamos hermanados en una república, en una federación teóricamente declarada en la Constitución. Esto es un punto muy fino. No se trata nada más de modificar la fórmula interna entre los estados, que es un planteamiento hasta egoísta que tienen los estados ricos de la República, porque dice Nuevo León y dice Jalisco, nosotros aportamos más. Pues claro, porque eres el hermano rico de la familia. Al hermano pobre, al hermano con más carencias, difícilmente le puedes pedir que aporte más, y al revés, en la distribución hay que darles un poco más a ellos. Claro. Eso tiene lógica desde cualquier punto de vista. Ese asunto es, si se le quita de un lado, se le va a perder del otro lado. Lo que necesitamos es hacer que la federación razone y acepte que esa proporción de 80-20 es muy injusta. Y no se puede dar un brinco tan abrupto, decir, a ver, a la primera 60-40 no, 70-30 dificilísimo. Pero creo que sí hay manera para ajustar y que haya más recursos de los estados, aunque también deberá haber más responsabilidades por ello.
Más recursos, pero con más responsabilidades para los estados. Mayor transparencia también. Y mucho más transparencia. Uno de los argumentos del gobierno federal en este tema es, pues usted que con los estados se pierde todo el dinero, no saben dónde queda. Acá, por ejemplo, cuando el dinero se entregaba a los estados para que ellos pagaran toda la nómina del profesorado en el país, resultó que había muchísimas plazas abiertas a donde llegaba nominalmente un salario cada quincena. No existe. Con titular inexistente. Entonces, a centralizar otra vez la nómina de todo el magisterio en el caso. Eso se hizo desde Peña Nieto, pues si eso no es cosa de este gobierno. Claro. Entonces, hay mucho menos transparencia en los estados y todavía menos en los municipios que el gobierno federal. El gobierno federal está bajo una gran lupa, medios de comunicación críticos y oposicionistas están buscándole, trasculcándole todas las bolsas y los cajones al gobierno federal. Bueno, eso se llama transparencia. El que el presidente salga todos los días a declarar, aunque a alguna parte de la población no le guste, es una manera de rendir cuentas. Ahí está, frente a las cámaras, frente a ustedes. No pueden ir todos los periodistas y algunos dicen, ¿para qué vamos? Si el presidente va a contestar lo mismo. Pues es el mismo presidente que tenemos 6 años, tiene que contestar sus respuestas, pero está a disposición de todos los intermediarios de la información que son ustedes. De ese tema del que me hablaba del federalismo y de lo injusto que es para los estados, ¿usted va buscando, o sea, para que pueda llegar mayor proporción de dinero a San Luis? Y más responsabilidades. Más responsabilidades. Y más para San Luis y pues, tendrá que ser para todos los estados, desde luego. Yo creo que es principalmente la franja norte la que es la que más quejas ha tenido sobre este tema. Pues sí, pues son los que menos carencias tienen. Esos son los más ricos. Nuevo León tiene un ingreso per cápita de lo más elevado en el país. Dirán los neoleoneses, nuestro trabajo nos ha costado, sí, muy bien, pero eres mexicano también, pues, sí, solo que sientan catalanes y entonces quieran plantear su separación, ahí ya sería otra cosa. No estoy bromeando en esta parte. Licenciada, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Yo creo que temas hay muchísimos. Ojalá que esté constantemente con nosotros platicándonos. Va a ser muy interesante verlo en la Cámara de Diputados Federal. Seguramente va a haber todavía muchos más temas de los cuales podemos platicar. Me quedé pendiente con algunos que traigo yo. Me parece que el amparo hay que acotar sus efectos. En muchos casos se ha vuelto en un instrumento de ingobernabilidad en el país. Hoy es dificilísimo meter a la cárcel a un delincuente y más difícil dejarlo adentro. Creo que los jueces se han excedido en sus criterios para conceder amparos y conceder suspensiones, no solamente en materia de criminalidad, también en asuntos muy importantes como las grandes áreas económicas estratégicas del país. Es un tema que yo lo traigo más estudiado, lo voy a tratar de volver iniciativa y lo voy a plantear más al rato. Perfecto. No les va a gustar a los abogados litigantes y a muchos amigos míos, pero creo que también, ¿no? Yo creo que son momentos de todos actualizarnos, incluso del gobierno. Para bien del país. Claro. Licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Adrián, señorita, muchas gracias a ustedes. Ojalá que pronto vuelva y seguramente pues estaremos muy al pendiente de su actividad en el Congreso Federal. Por lo pronto usted quédese con nosotros y seguimos con más.